trabajo, identidad, solidaridad, familia, sueños, esfuerzo, empatía, desarrollo, patria, soberanía, consumo nacional. Un proyecto que nos contiene y nos conduce a un futuro mejor. Productores y mercados. Oscar Russo, Claudio Balbuena, Alejandro Sanz. Productores y mercados. Para conocer y entender el mundo de quienes producen para el país. Productores y mercados. Y darnos una vuelta por esta parte de la cultura nacional. Productores y mercados. La voz de quienes trabajan en silencio. Hola, ¿cómo le vas? Bienvenidos a la aventura de Productores y Mercados, siempre queriendo conectarnos con las personas que tienen algo para decir sobre la producción y los mercados en Argentina, los que laburan de verdad. Claudio Balbuena, lo veo ahí como expectante porque tenemos a alguien invitado que usted conoce. Sí, yo lo conozco y lo admiro por su trabajo, por su trayectoria, porque es un hombre íntegramente que está de lleno en la producción. Alejandro Sanz, que es nuestro artista, productor, colaborador, de todos. Alejandro hoy tenía unos compromisos que le hizo imposible estar aquí, si no estaríamos ya con un humor muchísimo más arriba del que ya tenemos. Pero dicho esto, le quería preguntar, usted cuando en Semana Santa, una Semana Santa muy particular, ¿no? Estas sí. Estas fueron muy, muy particulares. Pero está la tradición del pescado. Dígame, ¿usted prefiere el pescado nacional o el pescado importado? No, mire, merluza, pejerrey, corvina, algún gatuso. Ahora, del otro lado tenemos algún salmón rosado, de esto que... O sea, eso será muy rico. Es muy rico, pero para darse un gusto y cada tanto. La verdad le digo, Oscar Russo, yo voy por otro tipo de pescado. Claro, es lo que hay que ir. Yo quiero que presente inmediatamente a quien tenemos, porque si hay alguien que sabe de esto, es quien usted invitó a este podcast, número no sé cuánto ya que llevamos, pero... 35, señor. Ya vamos con el 35. Bueno, imagínese todo lo que hemos informado a la población sobre la importancia de la producción nacional. Hoy tenemos, en primer lugar, a un militante peronista. Ya me pone... ¿Lo pongo bien? Sí, bueno, vamos bien. Cooperativista. Mejor. Es referente de la quinta sección del Frente Popular Patria y Futuro. Es miembro del Movimiento Productivo 25 de Mayo. Es responsable de la organización Nuestra América Mar del Plata Batam. Es ex responsable de pesca artesanal marítima del desaparecido INAFSI, que después nos dirá qué es. Otro instituto desaparecido. Le vino el hacha. Bueno, además es un amigo, es un compañero de militancia de verdad, y vamos a recibir con todo honor y con toda gloria a nuestro querido compañero Matías Casimir. Bienvenido Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? Qué honrosa presentación me hicieron. Es lo menos que podemos hacer. Agradecerles. Acá nosotros siempre hacemos un recorrido habitual, ¿no? Nosotros queremos siempre dar un proceso humano, no me gusta la palabra proceso, una recorrida desde lo más humano que podamos encontrar en cada uno de nuestros entrevistados, por eso que queríamos arrancar para saber cómo llegaste a ser el Matías Casimir del 2025, digamos, ¿no? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu familia, tus comienzos? ¿Cómo te enamoraste de esta actividad? ¿Cómo llegaste hasta acá? Yo soy hijo de dos trabajadores, egresado de una escuela técnica de la Argentina. Bien. Me acuerdo allá, uno de mis primeros comienzos en mi militancia, que fue en la estudiantil, fue allá por el 2003, que peleábamos de los colegios técnicos, claro, por una ley de educación técnico profesional que volviera por un año más para las escuelas técnicas. Como históricamente eran 6 años, después se modificó con el polimodal y toda la modificación que hubo en los años 90, quedó con 5 años, y en el 2004, si yo mal no recuerdo, Néstor Kirchner impulsó la ley de educación técnico profesional y volvió. Las escuelas técnicas hoy tienen un año más de carrera. Estos fueron mis primeros comienzos
militantes. Y después siempre del lado del trabajo, del mundo. Así con valores y principios, como diría uno por ahí. Pero además, te vinculaste a una actividad que es la pesca. ¿Cómo llegaste a vincularte con esta actividad? Bueno, a la pesca llego básicamente por vivir en la ciudad de Mar del Plata. Estamos muy vinculados al mar y a las actividades que así se generan. Pero perdóname, Mati. Sí. Vos quisiste vincular a la pesca, pero te podías haber vinculado al windsurf. Claro. También corro en tabla de surf. Al kitesurf ahora, ¿no? Que es el más caro ahora ese deporte. Y entonces... Sí. Y bueno, y después con todo un recorrido en el marco de la economía popular y de los procesos de organización de la economía popular, fue que empezamos a dar la tarea de organizar a los sectores de la pesca artesanal, entendiendo que la pesca artesanal es una de las actividades que forman parte de ese entramado que nosotros denominamos economía popular. Es todo un universo de trabajadores y trabajadoras que no son empresarios, porque no son empresarios. Un tipo que tiene una empresa no es una empresa, se considera, de hecho, identitariamente se considera un trabajador. O sea, son dueños de sus medios de producción, esto es así, pero no tienen ni patrón, ni tienen derechos. Y esta es la parte central, no tienen ningún derecho de los derechos que emanan del mundo del trabajo y del trabajo. A partir de ahí, nosotros caracterizándolos desde ese lugar, fue que comenzamos a organizarlos gremialmente, nos empezamos a organizar, a cooperativizar, todo un recorrido desde ese lugar, apalancados en su momento de lo que era la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Nos fuimos constituyendo y después, de a poquito, íbamos escalando nuestras batallas. Primero es la organización gremial, después en algún punto uno también se da cuenta que, tenemos que comercializar nuestro pescado. O sea, el pescado no lo pueden seguir comercializando terceros, no podemos seguir. Tenemos que pensar estrategias propias, porque además eso empodera al sector. Bueno, y en ese camino todavía andamos. La verdad que es todo un desafío poder los pequeños productores se puedan organizar y comercializar sus producciones. Un pequeño comentario que viene al caso. Un día, a mí me gusta la pesca deportiva y en el mar, ahí cerca de Mar de Ajó, había una persona que se dedicaba a sacarnos a unos kilómetros adentro con un gomón de 12 personas. A entrarlos. Claro, a entrarnos al mar para poder tener una pesca casi, te diría, asegurada. Pero la sorpresa que me llevé es que era un pescador artesanal que aprovechaba la salida, le agregaba la parte turística, y él llevaba un tacho común donde pescábamos todos, tirábamos adentro de un tacho de 200 litros de plástico, ¿no? Había hielo ahí, y cuando veníamos a la costa nos decía, ustedes de acá se llevan lo que quieran. Había algunos que no se podían llevar porque no tenían para hacerlo, porque vivían en un lugar sin parrilla o no les gustaba el pescado. Pero él vendía casi toda la producción que le pescábamos todos nosotros, él tiraba un tramallo también, a todos los restaurantes, tenía un grupo de restaurantes cerquita de ahí de Mar de Ajó, que le llegaba a la pesca del día. Y yo le pregunté si vivía todo el año, me dijo que sí, que salía durante todo el año. ¿Ese tipo de pescadores son los que están organizados en la organización que vos formás parte? Exactamente. La pesca en la costa se da esta dualidad en la actividad, que hay muchos compañeros que durante la temporada practican lo que es pesca deportiva y durante el invierno, pesca artesanal, digamos, pescar y vender pescado, digamos. Claro. Le agregan en temporada eso, se agrega la cuestión turística, por ejemplo en el partido de la costa que vos mencionás, que la verdad que es una política genial porque salen los pescadores del agua, tiran el pescado ahí en el carro y la gente hace fila para llevarse el pescado más fresco que van a comer en su vida. Sí, claro, exactamente. Bueno, ahí quería yo parar un poquito esta conversación y preguntarte, más allá de lo artesanal, ¿en qué se diferencia la pesca, digamos, por factoría en cuanto a la salud del pescado, en cuanto a
a la frescura y en cuanto a las embarcaciones, ¿qué diferencia hay entre una pesca de barco, digamos, a la pesca de la costa? Bueno, es una pregunta interesante la tuya. ¿En qué se diferencia? Básicamente nosotros ponemos la diferencia en qué es pesca artesanal y qué es pesca industrial en función de las artes de pesca. Bien. De los métodos de pesca. ¿Y cómo son? La pesca artesanal tiene artes de pesca selectivas. ¿Qué quiero decir? Artes de pesca que van directamente a la especie objetivo. O con anzuelo, puede ser con espineles, línea de mano, o con artes pasivas, redes fijas que se ponen en el agua, el pescado, pues, obviamente todo eso está regulado, digamos, la trama, eso tiene regulaciones provinciales. Pero bueno, eso fundamentalmente tiene que ver con la selectividad. Por ejemplo, hoy una discusión es si la pesca de arrastre es pesca artesanal. Bueno, y ahí hay una controversia, digamos, porque vos le vas a decir a una embarcación de pesca artesanal de San Antonio que pescan langostino, le vas a decir que son consideradas en su provincia embarcaciones de pesca artesanal, le vas a decir que no es artesanal porque está arrastrando, porque el langostino no lo puede agarrar de otra manera, te va a sacar matando, ¿no? Claro. No. ¿Cómo querés que lo haga? ¿Cómo querés que lo haga? Exactamente. Bueno, y después también hay algo, o sea, tiene que ver, obviamente son embarcaciones menores, estamos hablando de todas embarcaciones de 12 metros, pero bueno, la realidad es que ni en la academia, no hay definiciones taxativas de qué es la pesca artesanal. De hecho, la FAO, cuando habla de pesca artesanal, deja sujeto a que los estados-nación den su definición de qué es pesca artesanal. Claro. Bueno, y nuestro país, por el carácter federal, tiene una definición por cada provincia. Entonces vos tenés una definición en la provincia de Buenos Aires, una en Chubut, una en Río Negro, otra en Santa Fe, otra en Corrientes, otra, o sea, ¿se entiende? Sí, claro. Hay una falta de regulación de carácter federal y también tendrá que ver con el tema de cada una de las especies de estos lugares, de estas provincias que vos estás mencionando, ¿no? Totalmente. Sí que la selectividad es una nota de la pesca artesanal, las embarcaciones, que son embarcaciones menores, también es una nota de la pesca artesanal, y después la característica de que es una pesca del día. Exacto. Ahora, yo me agrego le agrego, que es un concepto que nosotros siempre usamos, que es la pesca del pueblo. Claro. La pesca industrial no es pesca del día. Con lo que nosotros decimos, vino el pescador, tiene pescado fresco, pero acá, digamos en la ciudad de Buenos Aires, no es pesca del día. Y no, vos pensás que un barco entra a una marea, por mínimo que sea, van a ser 5, 6 días, 7 días, en bodega hasta que llega, descargan, va a la planta, se procesa, ahí tenés 1 o 2 días más, que llega, son 8 o 10 días. Estás escuchando en Productores y Mercados a Matías Casimir, militante social y político. Ahora, ahí en el puerto de Mar del Plata, en los comercios que hay, en el mercadito que hay en el puerto de Mar del Plata, hay muchos que dicen que tienen la pesca del día a partir de la pesca industrial, que separan una parte y la ponen ahí a la exposición para el público en general. ¿Esto es así? Sí, es pescado fresco, digamos. Eso, el concepto es ese, es pescado fresco. Es un pescado que no fue congelado, no pasó por un proceso, digamos, de contame ese proceso, porque en la parte artesanal, contame el proceso que, por ejemplo, es distinto la pesca de mar que la pesca de río y la pesca de laguna. Pero más o menos de los pescadores artesanales el proceso empieza teniendo tu propia embarcación, ¿y cómo sigue? Y teniendo tu propia embarcación, adquiriendo la carnada, preparando la embarcación, comprando el combustible, yendo a las 4 de la mañana, depende de dónde salgas, si salís de una playa. Información de mareas, ¿no? Claro. Claro, que te debe. Vos pensás que, por ejemplo, en Mar del Plata un promedio de pesca son 10 días al mes. No hay más de 10 días. Sobre todo saliendo de playa, porque siempre tenés oleaje, es más difícil las condiciones para poder salir. Distinto es cuando vos salís de un puerto, digamos. Un puerto es más sencillo. La realidad es que la pesca artesanal no tiene infraestructura portuaria a lo largo de la costa argentina. Es muy poca la infraestructura que hay que pueden usar los artesanales. Entonces, por ende, es más riesgoso en la pesca artesanal quienes van arriba de la embarcación.
Totalmente, es una actividad de alto riesgo, es una actividad donde los compañeros son muy conscientes de eso, no están exentos obviamente de los infortunios que pueden ocurrir, pero siempre se toma en cuenta, por eso se calcula mucho con el tiempo, cómo va a estar el tiempo, las ventanas de tiempo, porque a veces tenés, o sea, la Mar del Plata amanece hermoso, soleado, no hay viento y son las 11 de la mañana y llovina, el viento te vuela, o sea, el clima cambia en la costa y sobre todo en el mar de un momento para el otro, por eso, pero bueno, hoy con las plataformas que hay de pronóstico, Winguru, etcétera, son bastante precisas, entonces claro, vos podés más precavido, entras al mar. Claro, exactamente. Y decime, esos barquitos que uno lo ve que son tan lindos, que son los amarillos, ¿esos son los barcos de pesca artesanal? Esos son una de las categorías, digamos. Esos son barcos de radería, son los históricos artesanales. Mar del Plata deben quedar entre 10 y 14 lanchas operativas. Están ahí en la banquina chica. La realidad es que el pescado se alejó mucho, obviamente, que la Argentina hasta que tomó medidas de manejo para proteger el recurso y para proteger las distintas pesquerías, bueno, se depredó bastante nuestro mar. ¿Y cuánto tiene que entrar entonces un pescador artesanal para poder lograr una cantidad determinada de pescado? Y vos pensás, mirá, una embarcación, un semirrígido, pongámosle un trackercito de 6-7 metros, puede andar entre un semirrígido en 20 cajones de pescado, más o menos, o sea, alrededor de 600 kilos de pescado por marea, digamos, por metida al mar. Bien. Y ahí depende, obviamente, cuál es el canal de comercialización. Por eso yo le planteaba porque ¿cuál es el punto? El pescador, el artesanal viene, por ejemplo, que sale a la variada costera acá de Mar Chiquita, de Mar del Plata, de una de estas zonas, de esta misma región biológica. Llega y trae corvina. Pero resulta que en el puerto de Mar del Plata entró un frejero con 1000 cajones de corvina. Claro. ¿Quién fija el precio en ese mercado? No, ni hablar. Lo fijan los 1000 cajones, claramente. Claro. Entonces, si el pescador va a ese mismo circuito comercial, obviamente que se va a volver no rentable. O va a ser, digamos, sí, básicamente, no va a poder competir. Entonces, ¿desde dónde tiene que competir en el mercado el pescador artesanal? Bueno, desde la calidad de su producto, de la selectividad de su pesca, la sostenibilidad de su pesca en los mares. Es un poco, digamos, la línea que nosotros venimos laburando. De hecho, vos te fijás en Europa, vos tenés 3 góndolas, ponele, de pesca, 4 en realidad serían. Tenés la pesca industrial, la góndola de pesca industrial, la pesca industrial certificada, un poquito más cara, y después tenés la góndola más cara de todas, es la pesca artesanal certificada. O sea, la pesca artesanal que es certificada, que es pesca artesanal, es el pescado más caro que hay en Europa. Claro. Bueno, nosotros intentamos trabajar esa línea, lo que pasa es que, bueno, nos chocamos con la realidad de la Argentina, que somos un país que consume muy poco pescado, muy por debajo de la media mundial, debemos estar entre los 4 y los 5,5 kilos per cápita al año, o sea, muy por debajo, imagínense, de la carne o de otras carnes. Entonces, bueno, se hace a veces como difícil pensar las estrategias. Ahí quiero hacerte un paréntesis. Vos sabés que yo tenía un tío muy amante del pescado, porque venía de una descendencia francesa, de un lugar cercano al Mediterráneo. Y bueno, él nos decía con bronca, ¿cuánto sale sacar un barco y traer, cuánto sale poner una tripulación para traer una cantidad de pescado desde Mar del Plata, desde Necochea, de cualquier puerto hasta de San Clemente? ¿Cómo es posible que después tengamos que pagarlo tan caro? Y todavía, y al no hacerse hábito, no se puede hacer una masividad del consumo. La pregunta es, ¿se sabe cuánto sale? Porque no se puede entender la cantidad, o la relación de cantidad, la relación de inversión a lo que sale puesto al público, tanto en las grandes cadenas como en los comercios más chiquitos. Sí, no, hay una diferencia abismal, digamos, entre lo que pagan al productor, digamos, y después lo que está en góndola. La diferencia, obviamente, es enorme. En Argentina, el precio del pescado históricamente estuvo en precios internacionales. Claro. O sea, también,
sea, vale, nosotros pagamos lo mismo que se paga en cualquier otro país del mundo. Y uno dice, bueno, pero esperá, che, lo estamos pescando acá. Este pescado sale de acá, salió de nuestro mar, salió acá, no sé, a 10 kilómetros de mi casa, ¿por qué lo tengo que pagar lo mismo que lo están pagando en Europa? La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Producción y mercado. Contame la cadena de valor, el productor artesanal. Vamos a centrarnos en el productor artesanal. Volvió con la pesca del día. Ahí la comercialización es, o se los vende, a ver, ¿cómo sería? ¿Se lo vende al acaparador, a la gran... Vos tenés ahí distintas líneas. Generalmente los compañeros siempre se guardan un poquito, que es lo que comercializan en su barrio, claro, a sus agentes allegada. Claro. Después, la mayor parte de la producción se la venden a una persona, digamos, que intermedia, que o lleva de la playa al frigorífico, y después del frigorífico a la góndola. La lleva ya con frío ahí, La lleva con frío, claro, o sea, le agregan, lavan el pescado, o sea, el laburo del intermediario, ¿cuál es? Es lavar el pescado, ponerle hielo, y ahí lo lleva y lo presenta. Eso algunos, depende también de los clientes. A veces los frigoríficos compran como venga, digamos, o sea, no son tan... Cuanto vos más te acercás al consumidor final, más trabajado tiene que estar ese pescado, obviamente. Claro. Entonces tiene un mayor nivel de proceso. Cuando vos llegas a la pescadería, la persona que está en la pescadería te dice, no, yo quiero un pescado que sea grande, que sea así, que sea asá. El frigorífico, vos le llevas los cajones, volcás el pescado, se mira el peso y ya está, digamos. O sea, no hay discusión de la calidad del pescado, no gira mucho ahí la... Cuando vos más te acercás al consumidor final, bueno, sí, empiezan otros requerimientos. Está bien. Ahora, ¿por qué difiere tanto el precio, por ejemplo, en Semana Santa? En mi pescadería habitual, pagamos, por ejemplo, el filet, veníamos pagando 9.000 pesos. La Semana Santa, cobraron hasta 13.000. Y luego, otra vez 9.000. ¿No hay pesca en esos días? Sí, claro que hay pesca. Lo que pasa es que como se abarrota, digamos, aumenta la demanda del mercado interno, bueno, ahí te aumentan todo, o sea, te aumenta oferta-demanda, claro. Por ejemplo, tiene que ver claramente con eso, en el caso de la merluza, por ejemplo, la semana pasada, ¿cuánto estaba? Yo te voy a decir cuánto estaba antes de Semana Santa. Estaba saliendo de planta, ya procesado, ya saliendo el filet, estaba 5.800 pesos. Claro, acá no llega a ese precio ni loco. Nosotros tenemos en cercanía al mercado central, que hay una nave donde llega directamente desde Mar del Plata y de otros puntos más, que se llama la nave del pescado. Hay una nave del pescado, no sé si la conocés. Sí. Y bueno, a veces abren al público los sábados o algún día jueves, a la mañana. Ese precio tampoco estaba durante la Semana Santa, siempre fue más caro. Por eso que te decía que la pesca artesanal, salimos, ahí están dos caminos, o vendérselo directamente al que después lo va a la planta procesadora, o el que le hace la venta también artesanal en los comercios de barrio, o en forma directa en la casa, para repartir entre la gente. Totalmente, así es. A ver, y cómo con respecto a la pelea que hay entre la pesca artesanal y la pesca industrial, sé que ese es un conflicto de larga data y que a veces estuvo momentos muy, muy difíciles. ¿Cómo está eso ahora? Ya, la realidad que hoy, con la banda de seres nefastos que están gobernando la Argentina, sí, son contradicciones, te diría, de carácter secundaria. Cuando vos tenés un ministro de regulación, entre comillas, llamado Federico Sturzenegger, que te propone licitar cuotas pesqueras al mundo entero, o sea, te propone abrir para que vengan a depredar nuestro océano, se lleven, o sea, frente a eso, la parada de los artesanales, de los sectores de la pesca industrial, va a ser una parada en común, digamos, porque nos llevan puesto a todos, digamos. Claro. Después sí hay tensiones que se dan a veces en función de los territorios, o sea, a veces, por ejemplo, no sé, los pescadores del Partido de la Costa han tenido históricos conflictos con los pescadores de Mar del Plata, porque a veces los fresqueros que cuando están pasando,
capaz no están pescando, pero, che, vieron un cardumen y te tiran las redes, no lo pueden hacer en realidad, pero Le afanan el laburo a otros, querés decir vos. y claro, entonces, ha pasado de todo dentro del agua, o sea, Claro. pero tiene que ver, ya te digo, básicamente con eso, a veces con disputas territoriales, porque la realidad es que los artesanales no pescan donde pesca la flota industrial, o sea, no... Y después, bueno, que muchas veces los empresarios de la pesca vamos a decir la verdad, son bastante llorones en la Argentina. Me hace acordar a otro sector que empieza con So y termina con Jeros. Bueno, son de esa escuela. A veces se quejan, yo me acuerdo, nosotros en Mar del Plata logramos la gestión fue justo en plena pandemia, de unos permisos para que pudieran pescar unos pescadores artesanales, y me armaron un quilombo, firmaron notas todas las cámaras pesqueras, ¿cómo van a depredar el recurso? Y yo decía, hijos de puta, Ustedes. son 3 embarcaciones, 60 cajones de pescado, no existe. Claro. Pero bueno, en realidad es porque te ponen eso sobre la mesa para discutir sus intereses, que son otros, digamos. Siguiendo con el tema de las regulaciones de esta paridad pesca artesanal, pesca industrial, que vos hiciste un comentario, o cuando te presentó Claudio, hablábamos del instituto, que en un momento fue un instituto que ha servido para poder poner algunas cosas en regla. Vos fuiste parte de la Coordinación Nacional de Pesca Artesanal, no fuiste coordinador de una dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, claro, dentro de la agricultura Exacto. familiar y campesina, indígena, otro de los institutos que volaron. ¿Cómo está ese tema ahora? No, el instituto desapareció. Obviamente este gobierno no va a tener una política para esos sectores, eso está claro. Son considerados sectores. Ya nos había pasado durante el gobierno de Macri que a nuestros compañeros productores eran todos considerados no rentables. Entonces, bueno, o sea, ya está, esto es darwinismo, o sea, Claro. Afuera. Sí. Sálvese el que, nosotros el que creemos más puede. que hay una Argentina, que es esa Argentina que a veces no se ve, pero es esa Argentina que produce Morphy, y hoy lamentablemente hay muchos compañeros que, sobre todo hoy, por ejemplo con este asunto de cómo está el precio del dólar, etcétera, que están dejando de producir, y eso es pérdida de la capacidad productiva de la Argentina. O sea, nosotros creemos que el Estado tiene que tener un rol en ese sentido, acompañar a esas familias productoras. Creemos que es aportarle, tiene que ver con la soberanía alimentaria en nuestro país. Seguro. Perdón, ahí está. Creemos que el Estado tiene mucho para dar en ese sentido. Por suerte, en la provincia de Buenos Aires todavía conservamos algunas políticas vinculadas al sector, y fundamentalmente la política de reconocimiento. Sin embargo, falta mucho, digamos, porque la realidad es que hoy cuando vos mirás la pesca artesanal en la Argentina y seguís teniendo entre un 60 y el 80% de los compañeros pescando, entre comillas, en la informalidad, digamos. Está bien, Matías, pero escúchame, vos decís falta mucho, pero en relación a mañana falta mucho más todavía. Con las políticas de hoy, ¿no? Con las políticas de Estado de hoy. Con esto que dejan entrar a barcos de cualquier lugar del mundo, con esas tremendas redes, y se llevan y roban, en realidad roban el pescado argentino. Total. Ahora, hay una pregunta también. Primero quería preguntarte, ¿tenés idea de cuántas son las familias que forman parte de la producción artesanal en Argentina? Mirá, nosotros teníamos un estimado de entre 20.000 y 30.000 pescadores artesanales en toda la Argentina. Tenés núcleos muy grandes en el Paraná, en Claro. la zona de Santa Fe, Entre Ríos,
provincia de Buenos Aires, Corrientes, el Chaco, bueno, Misiones también tenés. Después se dan cosas curiosas. Nos pasó que en pandemia cuando fue ¿recuerdan la bajante que hubo muy Sí. grande del río Paraná? Sí, claro. Bueno, en ese momento nosotros logramos articular en su momento con el Ministerio de Desarrollo Social una política de asistencia, de subsidios directos a las familias pescadoras. Y claro, ¿qué ocurría? Decía, bueno, se lo tenemos que dar a los pescadores. Bueno, ¿quién tiene registro de cuáles son los pescadores? No había registro. O sea, hay provincias, por ejemplo, la provincia de Misiones considera que ellos no tienen pescadores artesanales, que no existe la pesca artesanal en la provincia. Y es cosa que es totalmente falsa, porque la realidad fáctica lo demuestra. Digamos. Está lleno de pescadores en la provincia de Misiones. ¿Y hay Nos pasó también en la organizaciones en cada una de estas provincias como la que vos presidís? Sí. En todas las provincias hay distintos nucleamientos, hay cooperativas, asociaciones civiles, hay compañías con muchos... Hay acopiadores, hay acopiadores que son aliados del sector también. Claro que sí. Claro. Tenemos, a veces, o sea, hay una tensión obviamente permanente de los compañeros con la persona que acopia, porque bueno, hay una paritaria permanente del precio, de las condiciones, eso... pero entendemos que el problema no es el acopiado, el problema es más profundo, digamos, tiene que ver con otras cosas, no solamente con que hay un tipo que vale, ese tipo que vale compra el pescado muchas veces le resuelve a los compañeros, porque claro. Si ese tipo no va nadie. Claro. Entonces, bueno, forma parte de los desafíos. El desafío es que pueda haber una equidad en toda la cadena de comercialización, en toda la cadena productiva, donde todos puedan vivir dignamente, digamos, de eso se trata, ni de más ni menos. Para conocer los testimonios de quienes sueñan y trabajan en silencio, te invitamos a escuchar Productores y Mercado. Productores y Mercado. Quería hacer también un recorridito sobre sería la voz de los pájaros de Malagüero, los jodidos, los que critican la pesca artesanal, porque también quiero que vos nos des herramientas para poder contestar a las acusaciones que hay sobre la pesca artesanal como invasora de lugares donde no están permitidos o zonas donde no está permitida, el impacto medioambiental, el tema de que la pesca artesanal a veces se confunde con la pesca ilegal. ¿Cómo le responden a todo esto ustedes? Vos ahí tenés dos situaciones. Vos, por ejemplo, vas a encontrar que en el río te van a decir los artesanales porque depredan todo. ¿Por qué? Porque generalmente vos en el río sí tenés una tensión, por ejemplo, entre la pesca deportiva y la pesca artesanal. Claro. Porque ahí sí se disputa, digamos, recurso y territorio, digamos. De hecho, hasta a veces los compañeros se disputan o tienen discusiones en los municipios donde viven, porque, no sé, el municipio le cede un predio al club de pesca, claro. Y no le arma infraestructura para que los pescadores artesanales, son personas muy humildes que viven ahí, para que puedan salir a pescar. Entonces ahí tenés una contradicción que en el río se nota mucho. La realidad es que lo que sucede, sobre todo, y voy a hablar concretamente del río, es que a veces la presión de pesca sobre el río también está vinculada con lo poco que se paga el pescado, claro. Concretamente. Entonces vos tenés que tratar de pescar más para eso. Igualmente, tampoco que se pesca tanto, ni se depreda, eso no es así. De hecho, la pesca artesanal es considerada por la FAO y por todos los organismos internacionales como la pesca, la única pesca sostenible. Obviamente que puede haber compañeros que lleven adelante práctica que van entre... bueno, eso los hay, obviamente, boludos, sí, son como las hormigas. Pero o sea, claro, hay en todo el mundo, decía el Diego. Lo que siempre fue considerado, si existe un daño medioambiental, como algo marginal, no, ni comparable con lo que puede generar la pesca en alta mar con buques factoría, ¿no? Ahora, las reivindicaciones del sector con respecto a los reclamos que hay ante el Estado, que vos bien estás recorriendo en cada una de estas cosas, ¿cómo logran ustedes encolumnar detrás de una serie de propuestas, un programa? Ya están elaborado esto como porque obviamente que después va a terminar dependiendo de la voluntad del pueblo cuando vota en Congreso, cuando vota gobernaciones, intendentes, pero ustedes
¿Qué es lo que están haciendo con respecto a esto? ¿Cómo lo están encolumnando? Mirá, nosotros, la verdad que estos 2 años de Milei nos han hecho mucho daño, le han hecho mucho daño a los compañeros. Hoy las familias argentinas están luchando, pero están luchando para poder poner un pedazo de pan arriba de la mesa. Nosotros presentamos, en términos de propuestas, presentamos una ley nacional de pesca artesanal, continental, es una ley de pesca pensada para el río, para las lagunas, con una serie de planteos, digamos, respecto de construir infraestructura, bueno, nada, más apoyo por parte del Estado a la actividad de los compañeros. Miren, en Francia, bueno, ustedes son, no les voy a contar algo que no sepan, pero digo, en Francia, los productores franceses de la agricultura familiar, de cada 10 euros que producen, 7 euros son subsidiados por el Estado. Claro. Porque Francia tiene que producir alimentos. Y bueno, y lo mismo nosotros creemos que tiene que ocurrir en Argentina. O sea, el Estado no puede, porque digo, nos pasa con los productores de la agricultura familiar, digamos, más campesinos, los corones de frutícola, que cada día vos ves en las provincias, o sea, el desarraigo es permanente. O sea, todo el tiempo la Argentina deja de producir alimentos para pasar a producir monocultivos. ¿Por qué? Bueno, porque es más rentable, porque los productores abandonan la tierra. Bueno, en el caso de los pescadores sucede lo mismo. Nosotros en el río, muchas veces los compañeros dicen, bueno, ya se van a vivir, se alejan del río, porque bueno, me voy a la ciudad, capaz puedo changuear algo, y terminan viviendo, engordando cada vez más nuestro conurbano bonaerense. ¿Y por qué? Y bueno, porque es curioso, ¿no? Pero los compañeros cuando se van de los lugares donde viven, se van porque están buscando mejor calidad de vida, mejor nivel de vida. Nosotros hemos hecho brigadas sanitarias, por ejemplo, en el Delta, en la zona de islas. Hay personas que, me recuerdo un caso que fue muy impactante, que era un tipo que estaba postrado en la cama con cáncer, sin atención médica, estaba, me acuerdo, hacía como 20 días con unos dolores tremendos, y vos decís, claro, o sea, el hijo de esa persona se fue de ahí, porque no hay presencia del Estado, porque entonces terminamos de vuelta engordando los grandes centros urbanos y perdiendo capacidad de producción de alimentos, identidad, cultura. O sea, es como muy profundo, digamos, o sea, que el Estado ponga guita en los sectores de productores de alimentos, los pequeños productores de alimentos. Bueno, es una forma de eso, no solamente tiene que ver con lo económico, sino también hasta con lo cultural, te diría. Bueno, son las discusiones que nosotros creemos que hay que dar en la Argentina. Hay que dar una discusión seria sobre el modelo agroalimentario. Creemos que hay que dar una discusión seria en el modelo, digamos, demográfico que tenemos en la Argentina, digamos, de donde tenemos un nivel de concentración urbana altísimo, que no hay en otros lugares del mundo. Claro. Cuando vos ves otros países, y bueno, tienen, no sé, comunidades de, 200.000 habitantes, y tienen un montón de comunidades de 200.000 habitantes. Acá pasamos de tener, no sé, 14 millones, somos 14 millones en la provincia de Buenos Aires, y después todos desperdigados por una tierra que es gigante. Sí, aparte todavía apropiada la mayoría de las tierras fértiles por un puñado de miles de familias, ¿no? Total. O sea, esas son las discusiones. Y esa concentración se da a partir de la poca o nada legislación para que todos tengamos trabajo. Totalmente. De hecho, nosotros, los marcos legales fue una de las cosas que sectorialmente hemos empujado mucho para que se modifiquen, porque entendemos que ahí también, digamos, radica la discusión. O sea, ahí nosotros nos pasaba con esto que les contaba de las leyes. O sea, había, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la ley de pesca se hizo a medida de quien estaba de funcionario de turno en función de la flota que él tenía personal. Claro. Entonces, vergonzoso. Así pensaron, o sea, puedo decir, bueno, ¿qué es pesca artesanal en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia de Buenos Aires es pesca artesanal, embarcaciones de hasta 12 metros de eslora cubierta y sin límite de eslora descubierta. O sea, si vos tenés una embarcación que tiene 25 metros, pero no tiene cubierta, bueno, es considerada una embarcación de pesca artesanal. Bueno, son esas cosas. No, y se sigue repitiendo la posibilidad de que se regule y se trabaje
se regule el sector, se trabaje de una manera, te diría, prolija, eficiente, honrada, ni lo dudo, pero que les permita a todos los que laburan vivir dignamente y tener la posibilidad de armar su familia, de poder progresar. Ahora, el conflicto que vos venís señalando implica una serie de cambios estructurales en lo fiscal, en las regulaciones, en los accesos, en infraestructura, en comercialización. O sea, es un montón y requiere obviamente de una cuestión de resolución política. Por eso que nosotros abrazamos a todos los compañeros que se ponen al hombro todo este conflicto en estos momentos, como con momentos difíciles, donde hace falta construir un piso de unidad como para poder promover dirigentes como vos, dirigentes que seguramente te acompañan un montón de compañeros para que se puedan dirimir los conflictos en el marco de la democracia, pero para que sean de impacto inmediato para el pueblo argentino, para la grande mayoría que quieren vivir una vida trabajando honestamente. Bueno, a partir de eso, en su trayectoria, ha trabajado para fortalecer la organización y representación de los pescadores artesanales, promoviendo iniciativas como la creación de un sello distintivo para los productores y la obtención de financiamiento internacional para poder desarrollar esa actividad y ese sector. Su labor refleja un compromiso con la justicia social, de eso que venimos hablando, la economía popular y la defensa de los derechos de los trabajadores en Argentina. Mira quién trajimos a Productores y Mercado. Tremendo, mi amigo. Tremendo, mi amigo. Para toda la audiencia, tomá al ángulo. Gracias, Matías Casimir. Muchas gracias. Gracias por haber sido en el capítulo 35 parte de Productores y Mercados. Abrazo. Abrazo, compañero. Y ahora, en Productores y Mercados, La Yapa. Una idea producida por Alejandro Sanz. La Yapa. Con ustedes, el susodicho. Bueno, hoy en La Yapa vamos a escuchar un tema de un grupo del litoral, un coro de pescadores fanáticos de Lalo Schifrin, que le pusieron letra a la canción de Misión Imposible, pero bueno, se los dejo a ustedes, que lo disfruten. Misión Imposible, coro, afinación inminente, coro de pescadores del litoral. Guarda con la raya cuando vayas a la playa, la canalla no te vaya a picar. Surubí, 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 baje. Sin carnada, nada, pescar. Manduré, manduré, manduré. Sabalopa, Pirayagua, guarda para chupín, magre amarillo, el omarrí, prefiero el pacú. Con la palometa no te metas, es berreta y por su dieta te podría masticar. Surubí, 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 baje. Si no hay mosca nada, pescar. Yacaré, yacaré, yacaré. Trucha y peje. Atún azul, atún azul, atún azul. Caro, para freír, el cornalito es lo más rico. Prefiero el salmón rosado. Y llegamos al final del podcast Productores y Mercados. Hoy nos acompañó Matías Casimir, militante social y político. Los esperamos en nuestro próximo episodio para compartir otro viaje de Productores y Mercados. Conducen Oscar Russo, Claudio Balbuena y Alejandro Sanz. Producción general, Productores y Mercados.
Seguinos en YouTube, Productores y Mercados. Y escuchar nuestro podcast por la plataforma Spotify.